Comenzamos indicando que la fe cristiana nos dice que Dios se ha revelado a la humanidad. Y Dios se ha revelado de diversas maneras a la humanidad, como dice el capítulo 1 del libro de los Hebreos. Dios se ha revelado en primer lugar a través de la historia del pueblo de Israel. Por eso tenemos un Antiguo Testamento en nuestras Biblias, acerca de todo ese devenir histórico donde Dios estuvo lidiando con Moisés, con el pueblo, con la creación del pueblo de Israel. Ahora bien, la revelación definitiva de Dios viene a través de Jesucristo, de la persona histórica de Jesucristo. Por eso tenemos un Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es palabra de Dios. ¿Pero por qué la Biblia es palabra de Dios? Bueno, ¿qué dice Juan capítulo 1? Que en el principio era el Verbo. Y ese Verbo era con Dios y ese Verbo era Dios. Y nos va a decir que ese Verbo se encarnó en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la palabra de Dios es Cristo. Es Jesucristo. La Biblia es palabra de Dios porque por medio de la Biblia es que conocemos a Jesucristo. ¿Está bien? O sea que tenemos que tener cuidado de no tener un entendimiento mágico de la Escritura. La Biblia es palabra de Dios porque nos habla de Jesucristo, quien es la palabra de Dios hecha carne. ¿Está bien? Eso es un principio básico. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, queremos decir que la predicación es también palabra de Dios. Lutero lo ponía de esta manera. Martín Lutero decía que la proclamación de la palabra de Dios es palabra de Dios. Parece un trabalengua. Pero lo que Lutero quería decir es que nosotros proclamamos la palabra de Dios a Cristo por medio de lo que sabemos de Él en las Escrituras, y cuando nosotros estamos dando testimonio de Jesucristo en forma que es consona, en forma que es congruente con la Biblia, entonces estamos predicando la palabra de Dios. Esto es bien importante porque a veces nosotros decimos la predicación es palabra de Dios, vamos a escuchar palabra de Dios, pero no todo lo que se dice en un púlpito es palabra de Dios. La predicación es palabra de Dios siempre y cuando sea fiel a Cristo y a la Escritura. Si la palabra no es fiel al testimonio de Jesucristo y la palabra se aleja de la Biblia, entonces no es palabra de Dios. Estos días se está pasando unos vídeos de el pastor de Barack Obama. Y ese señor ha hecho grandes cosas, es un gran hombre de Dios. Pero ha dicho unas cuantas cosas muy feas, que no tienen lugar en un púlpito. Eso no es palabra de Dios. Porque ya estaba fuera de lo que es el campo bíblico. Y ya no estaba dando testimonio de Jesucristo, estaba dando su opinión sobre una cuestión política. Así que es bien importante que nosotros comprendamos ese nivel de lo que es la palabra. Entonces, crucial. Esto es lo más importante que le voy a decir en esta conferencia. Así que marque lo que es lo más importante. La palabra evangelio viene de un vocablo griego que quiere decir la buena noticia. Eu en griego quiere decir buen. Evangelion, ángelos, quiere decir ángel. Angelion, mensaje. Evangelion es el buen mensaje, la buena noticia. Mi hermano, mi hermana. Eso quiere decir que la predicación tiene que ser positiva. La predicación tiene que tener un nivel positivo. Si usted no le está dando una buena noticia a la gente, usted no está proclamando la palabra de Dios. Hermano Pablo hizo un sermón de juicio. ¿El juicio es buena noticia? El juicio es buena noticia. Porque le está diciendo al pecador, arrepiéntete. Porque Dios te ama y te quiere transformar. Eso es una buena noticia.
bien predicado, el juicio es una buena noticia. Entonces, tenemos que quedar claro en que la predicación es primeramente, antes que cualquier cosa, el anuncio de que Dios ha visitado a la humanidad para bendecirla, para salvarla, para transformarla. Y eso es buena noticia. Evangelizar no es otra cosa que anunciar que ha llegado el reino de Dios, anunciar que Dios se quiere relacionar con la humanidad, anunciar que Dios quiere salvar a la humanidad, anunciar que Dios quiere liberar a la humanidad. Buena noticia. O sea, la predicación tiene que tener un nivel positivo que recalque el amor y el interés que Dios tiene por una humanidad que está perdida. Entonces, eso no quiere decir que no vamos a hablar del pecado. Se habla del pecado, pero se habla del pecado como una condición pecaminosa de la cual tenemos que ser liberados. Y la buena noticia es que hay liberación en Cristo Jesús. La buena noticia es que Cristo rompe las cadenas, que no hay que quedarse en el pecado, que podemos ser liberados en el nombre de Jesucristo. Entonces, bien importante que usted comprenda que en la teología bíblica el pecado no es un acto, es una condición. ¿Entiende la diferencia? El pecado no es un acto, el pecado es una condición. Pecado es que yo, como ser humano, quiero ser mi propio Dios. Eso es el pecado. Cuando usted lee todo lo de la caída, el pecado no fue si comieron del fruto o no comieron del fruto. Cuando usted relee Génesis 3, ¿qué le dice la serpiente a la mujer? Ah, es que Dios no quiere que comas de ese fruto, porque el día que lo comas, seréis como dioses. ¿Que yo voy a ser como Dios? Sí. ¿Que yo voy a ser una diosa? Sí. Bueno, vamos para adelante. El pecado es que yo quiero ser mi propio Dios. Dios me dice haz tal cosa, pero yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. El pecado de Pablo Jiménez es que Pablo Jiménez quiere ser el Dios de Pablo Jiménez. Yo quiero decir qué es lo bueno y qué es lo malo para mi propia vida. Y eso es algo de lo cual necesitamos liberación. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que de nada vale que usted logre que una persona deje de hacer un pecado o deje una actividad pecaminosa si no brega con la condición de pecado.